A las 8 de la mañana llegan las movidas políticas de la semana. Bueno, el 20 de julio es una fecha importante para nuestro país. No solamente recordamos nuestra independencia, también se instala el nuevo Congreso y ya se conoce que se empiezan a definir esas estrategias del gobierno entrante y de la oposición. Esto en medio de varias pujas. En medio también de un empalme atípico que vive en nuestro país, varios ministros designados ya comienzan también estas sesiones con gobierno y en empalmes regionales, pero en medio de este proceso se ha conocido un giro de 180 grados. Y los protagonistas de las infaltables cerezas, mejor dicho, los detalles, con nuestro analista de la casa, Gabriel Cifuentes. Dani, muy buenos días para usted, feliz inicio de semana para toda la audiencia y como usted lo señalaba, el 20 de julio es una fecha importante, sí. Lo que hace 2 siglos fue el grito de la independencia, un llamado a la unión, hoy en día parece más un llamado a la diferencia y efectivamente este próximo 20 de julio vamos a tener la instalación de un nuevo Congreso y eso también va a ser el termómetro de cómo van a quedar distribuidas las fuerzas al interior del Capitolio y sobre todo cuál va a ser esa cuota de entrada del gobierno nacional para saber si va a tener y qué tipo de mayorías va a contar para adelantar su agenda legislativa. Sin embargo, ese 20 de julio también se va a dar una puja muy importante y es la puja que corresponde a la definición de las presidencias de Senado y de Cámara. Y las presidencias de Senado y de Cámara son importantes porque los presidentes de las corporaciones dictan la agenda, marcan la pauta y miden los tiempos de la agenda legislativa y en ese primer año de gobierno donde hay una luna de miel, tener aliados en las presidencias de las cámaras y de las comisiones es muy importante. Y lo que se sabe es que en la puja del Senado de la República está encabezando Alfredo de Luque, senador guajiro del partido de la U, que parecería tener el guiño del gobierno nacional, a pesar de que el ministro Rodrigo Lara ha señalado que respetará la autonomía del Congreso en la elección de sus cuadros directivos. Sin embargo, la elección de Luque, si bien es la más fuerte, no está cantada por 2 razones fundamentales. Primero, porque este miércoles el partido de la U debería definir si es un partido que se declara en independencia o a favor del gobierno, lo cual le daría 9 votos y engrosaría la bancada de gobierno. Y segundo, hay ciertas molestias porque en La Guajira el presidente electo Abelardo de la Espriella perdió abultadamente en contra de Iván Cepeda. Sin embargo, Alfredo de Luque sigue siendo, digamos, el que cuenta con el guiño del gobierno. Sin embargo, también ha salido un segundo candidato, es Honorio Enríquez, es un senador del departamento de Magdalena del Centro Democrático y desde el Centro Democrático dicen que deben ser ellos los que tengan la presidencia del Senado porque son la bancada de oposición mayoritaria, es decir, tienen 17 senadores y son la principal fuerza política oficialista. También suena el nombre de Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, el partido del presidente electo. Sin embargo, no solo es una bancada muy pequeña de 4 senadores, sino también que teniendo al hermano Miguel Gómez como ministro de Hacienda y a su hijo como jefe de gabinete podría generar ruidos. Así que esa puja está todavía por definirse esta semana y el 20 de julio se conocerá. Señor Gabriel, pero hay más pujas. Por ejemplo, lo que puede pasar en la oposición. Esa será una semana de definiciones. Pero antes falta la Cámara de Representantes. Bueno, sí señor, ya me contó del Senado. Ahora, ¿qué puede pasar en la Cámara? Y en la Cámara de Representantes, quien tendría el guiño sería el representante por Bogotá, Daniel Briceño, que sacó más de 240.000 votos, el congresista más votado del Congreso de la República, él también del Centro Democrático. Sin embargo, se vería extraño que el Centro Democrático se quedara con la cabeza del Senado y con la cabeza de la Cámara de Representantes, así que lo que se define en Senado determinará también lo que pasa en la Cámara de Representantes, donde detrás de Daniel Briceño está el representante Julián Triana de Cambio Radical, que fue el segundo partido que se declaró partido de gobierno. Y puja interesante también por las comisiones primeras y económicas, donde se reforma la Constitución y donde deberá pasar la tributaria y la próxima ley de presupuesto. Bueno, ahora sí hablamos de la nueva oposición. Sí, pero dentro de la oposición también hay una puja. Este 20 de julio se sabe que será el último discurso oficial del presidente Gustavo Petro y se marcará la hoja de ruta de una oposición que en medio del desconocimiento de las elecciones del presidente electo Abelardo de la Espriella haya definido que se va a declarar en desobediencia
desobediencia civil, va a usar las movilizaciones y no solo el control político desde el Capitolio, sino también desde la calle. Falta por ver cuáles serán esos detalles de la nueva recomposición de la oposición. Bueno, Gabriel, hablemos ahora de este empalme atípico y atropellado, como usted mismo lo ha llamado. Habla usted de un giro de 180 grados. Desglosemos el por qué. Pues primero, es un empalme atípico porque no ha habido un empalme formal, ha habido una suspensión de las mesas y en vez de darse esa transmisión de mando entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha priorizado las reuniones con alcaldes y gobernadores y también con la banca multilateral. Pero ya desde el nombramiento de su gabinete que se comienza a decantar, comenzamos a ver que hay un giro de 180 grados en temas críticos. Ya lo vimos, en materia de seguridad se acaba la paz total, va a haber un enfoque de seguridad en los territorios. En materia energética, con el nombramiento de ayer, se van a priorizar nuevas exploraciones, se está hablando del fracking. En materia de política fiscal, los recortes anunciados, el apretón del cinturón, una reforma tributaria que probablemente se viene. En relaciones exteriores es quizás el revulsivo más grande, va a haber una política exterior pragmática, pero mirando siempre al norte, y la relación con las gobernaciones y las alcaldías no va a tener mediación, sino que va a ser directamente con el presidente. Ya comenzamos a entrever giros críticos en temas sensibles del nuevo gobierno. Sí, señor. Bueno, nos vamos con los protagonistas de las cerezas de la semana, cerezas que comienzan con incertidumbre protocolaria. ¿Será o no en un cantón militar finalmente la posesión del nuevo presidente? Pues ahí está la puja entre el presidente Petro y el presidente de la Espriella. Hay dos temas. Primero, el Congreso, el 20 de julio, va a tener que decidir si apoya la moción del presidente Abelardo de la Espriella para sesionar en un lugar distinto al Capitolio, pero queda el segundo problema, y es que el presidente Petro ya dijo que no autorizará que se realice la ceremonia en un cantón militar y que él hasta el 6 de agosto es comandante supremo de las fuerzas militares. Así que son dos escollos que tendrá que superar, pero el presidente Abelardo de la Espriella ayer siguió prometiendo que lo iba a hacer en el sur del país. Sale un nuevo ministro, esta vez por razones médicas. El ministro de Defensa dice que se tiene que someter a una cirugía y que por eso estará fuera del cargo por unos días. No se sabe si volverá antes del 7 de agosto, pero también podría haber molestia por el reconocimiento que hizo a la elección del presidente Abelardo de la Espriella. Sí. No sería el primer ministro que sale, recordemos que ya salió la ministra del Deporte y el ministro de Justicia por desencuentros con el presidente Petro, a quien le fue inadmitida la nulidad de las elecciones que había incoado ante el Consejo de Estado. Tendrá que corregir la demanda. Sin embargo, por ahora el Consejo de Estado inadmite la nulidad, y lo que muchos se preguntan es si el presidente Gustavo Petro, ya con la decisión en firme del Consejo de Estado, reconocerá por fin o no los resultados de las presidenciales o seguirá alegando que hubo fraude. Bueno, pues ya veremos, Gabriel. Muchas gracias. Buena semana. Feliz semana, políticas.